Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el profesor Cristian Sebastiani. Buenos días, Cristian. Buenos días, Mario, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí este 25 de mayo, a 210 años de la Revolución. Bueno, y justamente te convocamos a vos para que un poco nos cuentes, cuáles fueron las causas, tanto internacionales como internas, que dieron cauce a una decisión realmente que tomaron en aquel momento algunos hombres, pero supongo yo acompañado también por muchas mujeres, que realmente dio origen a esto que somos hoy, que es la Argentina. ¿Cómo está? Lógicamente que no se fundó la Argentina, como algún chico de primaria puede creer, el 25 de mayo de 1810, pero quizás fue el puntapié inicial para el proceso que dio con la independencia, etcétera. ¿Cómo describirías aquella etapa? Bueno, obviamente, como bien aclaraste vos, no nace el país, no nace el Estado, es un proceso que se inicia y que va a ir teniendo diferentes momentos, como el 9 de julio de 1816, 1820, la Constitución de 1853 y demás. Obviamente que, como toda revolución, como todo cambio, está producido por diferentes causas, y como bien marcaste, tanto internacionales como locales. Si queremos decir dentro de las internacionales, la más importante, la más fuerte, la más ligada a lo que era el Virreinato del Río de la Plata, tenemos que empezar por decir lo que se conoce como los sucesos en España, es decir, la invasión napoleónica en el territorio español, con la intención de llegar a Portugal y repartir Portugal entre Francia y España, lo que se conoce como la famosa farsa de Bayona, en la cual el rey y su hijo Fernando VII caen prisioneros de Napoleón, quedando el gobierno en manos de su hermano José Bonaparte. Eso sería la principal, si se quiere, porque es cuando el rey queda cautivo en manos de un emperador, o de lo que sería la idea de un emperador, y esas noticias llegan al Virreinato del Río de la Plata. Así que yo empezaría por ahí. Obviamente que dentro de las causas internacionales también las ideas revolucionarias de la Francia de 1789, junto con las ideas del iluminismo, es decir, de poner en tensión la idea del poder monárquico y empezar a pensar al hombre, cuando digo el hombre digo también la mujer, en el sentido de un razonamiento, de la razón por sobre encima de lo absoluto, son también noticias que van llegando no solamente al virreinato, sino también pensemos que muchos de los que se conocen como los patriotas o los criollos son formados en universidades de Europa, así que también las ideas del iluminismo son importantes, y obviamente en el plano más americano la independencia de Estados Unidos en 1776 también podría ser otra causa importante de romper esa ligazón con lo que serían los poderes monárquicos. Claro. Ahí tendríamos un par, y dentro también, si se quiere, en lo que sería una causa también internacional, podemos decir, como se conoce actualmente, como se ha conocido siempre en los manuales de escuela, las reformas borbónicas, es decir, el poder de España, que primero estaba en manos de los Habsburgos, llega a una crisis económica y política, y lo suceden los Borbones, y los Borbones, para enfrentar esta crisis que venía de herencia, por así decirlo, producen reformas, tanto políticas como administrativas como militares. Una de ellas, una de las más importantes, que es lo que refiere a nosotros, es también en 1776 cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, es decir, para tener más, para tener mejor esta enorme cantidad de tierra que era el virreinato, que eran las colonias, para tenerlas más cuidadas y mejor administradas. Y eso también logra tensiones, porque los viejos funcionarios también tienen tensiones con los nuevos funcionarios, y también hay una élite local que también quiere ser parte del juego político. Es decir, que hay tensiones luego de estas reformas. No solamente que hay nuevos funcionarios, sino que estos nuevos funcionarios también se ponen en tensión con los viejos y con una clase nueva que se va, una clase local, por así decirlo, que también quiere ser parte del juego. Sí. Y dentro de lo que sería más el terreno de lo local, de lo rioplatense, de lo americano, tenemos obviamente las invasiones inglesas de 1806 y 1807, ¿por qué?
no solamente porque se logró expulsar al imperio más importante del momento, como era Gran Bretaña, sino que se logra un poder medio a la fuerza, pero un poder militar que realmente es el que tiene el poder político, porque España por sí sola no pudo expulsar a ese gran imperio, sino que tuvo que necesitar de la ayuda de estas milicias populares que se forman. Entonces, es ahí cuando sale al rescate de poder expulsar al imperio que quería venir a poner factorías y colonias para vender sus productos. Sí. Entonces, las invasiones inglesas son un puntapié inicial que hace que, no vamos a decir que nace el ejército, que algunos historiadores lo dicen, pero sí que el poder real, el poder político reside en la fuerza militar de esas milicias que se van formando. También, posterior, en 1809, el levantamiento de Álzaga sobre el virrey Liniers, que era el héroe de la reconquista de Buenos Aires, necesita del apoyo de las milicias, porque el levantamiento de Álzaga, que era un comerciante muy importante, con mucha ligazón al poder español, quería autoproclamarse como el propio virrey. Es decir, hay una multiplicidad de causas muy grandes en lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo y el proceso que se inicia ahí, porque la Revolución de Mayo es un proceso que da un puntapié inicial, pero que no empieza y se acaba ahí, sino que es muy largo. Mucha gente ignora que hubo un 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, en el Alto Perú. Exactamente. ¿Lo tenés presente? Sí, obviamente que hay muchos sucesos, no solamente el del 25 de mayo, sino también una de las causas que me estoy olvidando y me viene gracias a lo que me dijiste vos, es también el levantamiento de Tupac Amaru. Claro. Tengamos en cuenta que muchas veces a estos revolucionarios de 1810 se los decía o jacobinos o tupamaros, en relación a lo que significaba romper las cadenas con el imperio español. Sí. Bueno, y ahí también el 25 de mayo van a jugar una serie de intereses, pero ¿qué nos podrías relatar de esa última semana? Porque el 25 de mayo lo que va a tener básicamente es la llegada de un tipo que se va a transformar en hiperactivo durante los siguientes meses, que es Mariano Moreno. El 25 de mayo llega Mariano Moreno, pero ya la levantisca venía prácticamente del 22 de mayo. Sí, digamos, lo que se conoce como el suceso de la Semana de Mayo empieza con el viernes 18 de mayo, en el cual se toma la confirmación de la caída de la Junta Central de Sevilla. Y es ahí cuando el virrey Cisneros necesita que le sigan jurando fidelidad. Y ahí aparece la gran figura de Moreno, en el cual él trae la teoría política de la retroversión del poder. Es decir, Napoleón tiene cautivo al rey de España. Y el virrey obviamente depende del rey de España. Depuesto el rey de España, ¿en quién recae la soberanía? ¿En quién recae el poder? Entonces están las tensiones y es Mariano Moreno, con esta teoría jurídica de la retroversión del poder, el que dice que el poder con un rey cautivo recae en el pueblo, y otros, como por ejemplo las teorías de Benito Lué, en lo que tiene que ver con el cabildo abierto y con las discusiones, es que dice que deberíamos seguir siendo fieles a España. Entonces ahí la figura de Mariano Moreno, y no solamente de Mariano Moreno, obviamente que él en su carácter de abogado y también de revolucionario es una figura importante, pero también la figura de Manuel Belgrano y la figura de Juan José Castelli son fundamentales en lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo y con la semana previa. También French, Beruti, y a mí lo que me gusta resaltar, más allá de la semana de mayo, del 18, 19 hasta llegar al 25, es lo que desmitificar un poco esa idea de gran reunión de cabildo abierto de discusiones, que son importantes, pero si hablamos de revolución y tenemos una trayectoria en la cual queremos resaltar la idea de lo popular, a mi criterio, lo más importante pasa en la plaza, en lo que en ese momento era la Plaza de la Victoria, que hoy sería la Plaza de Mayo. Sí. Es decir, afuera, repartiendo escarapelas, si se quiere, o distintivos, por si la cosa se pudría, estaba la Legión Infernal, estaban los chisperos, había un pueblo armado, más allá de que la invitación
del 21 de mayo se hiciera para las 500 familias más importantes, estos políticos revolucionarios, si se quiere, habían llevado también a parte de lo que se conoce como el pueblo bajo. Entonces, podemos hacer la cronología de los días del 18, pero a mí me parece fundamental, sobre todo los que tenemos trayectoria de militancia política popular, ya sea de izquierda o progresista o como le querramos decir, en rescatar que la Revolución de Mayo, para decir la revolución, es muy importante lo que pasa afuera, porque lo que pasa adentro está en consonancia directa con lo que pasa afuera, porque si adentro no se arreglaba una junta y el virrey se iba y había una junta o una primera junta de gobierno conformada mayoritariamente por patriotas o por criollos, afuera se iba a pudrir y estaban armados. Entonces también esa tensión que muchas veces genera en la actualidad la violencia política, también muchas veces se romantiza la idea de la Revolución de Mayo, como que fue una discusión en la cual un cura, y no, había una violencia política que estaba en la plaza, y es también valedero contarlo y que la gente también lo sepa. Aparte es muy difícil disociar las revoluciones de la violencia. Vos sabés que en general se pintan situaciones edulcoradas, justamente para que no exacerbar el papel de la violencia en la historia, pero la realidad nos indica que la violencia juega un rol en la historia que ha sido partera de muchas revoluciones en el mundo, ¿no? Y por supuesto, ninguna revolución llega pidiendo permiso, por eso lo que yo rescataba de las invasiones de 1806 o de 1807 o el levantamiento de Alza de 1809, es decir, ahí fueron las milicias populares lo que salen a salvaguardar lo que sería el poder del virrey. En su momento el virrey Sobremonte se va y viene Liniers, y después se va Liniers y viene Cisneros, y tienen que recurrir a ese poder, porque el poder de España ya venía muy debilitado, no solamente en el plano local, sino también en el plano ibérico. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que pasa afuera, sobre todo si nosotros queremos traer los análisis de la historia al presente, porque si nosotros solamente estudiamos meros hechos históricos, no le damos la presencialidad que tiene que tener la historia y sobre todo la historia política. Sí, claro. Nosotros realmente queremos un cambio, me parece que rescatar lo público, rescatar la plaza. No estoy diciendo que la institucionalidad no importa, no estoy diciendo eso, pero sí creo que si queremos tener un Congreso que realmente vote a favor del pueblo, el pueblo tiene que estar movilizado y tiene que estar afuera. Digamos, si queremos una democracia un poco más directa, también lo que el pueblo bajo haga tiene mucho que ver con lo que pasa adentro. Por eso me gusta jugar con eso. Yo cuando doy clases, como que muchas veces está esa historia de buenos y malos. Y sí, puede ser una historia de buenos y malos, pero también el protagonismo popular, nuestro protagonismo tiene que ser principal. Mientras no tengamos un protagonismo principal y no participemos de las discusiones y no metamos la presión necesaria, difícilmente logremos algunos cambios. Yo no tengo ningún problema en hacer la cronología, me parece fundamental lo que pasa el 18, sobre todo lo que pasa el 22, pero centralmente me parece necesario rescatar lo que pasa afuera, lo que pasa en la plaza, porque es una consecuencia directa de lo que pasa adentro. Correcto, sí, sin pueblo tampoco hay revolución. Por supuesto, si no sería un cambio de figuritas, como lo intentó Cisneros el 22 cuando se mandan las invitaciones, y el 23 se logra una junta, pero ¿qué pasa? Una junta que sigue siendo adicta a él, porque él es el presidente de la junta, más allá que Saavedra y Castelli son parte de esa junta, es la junta que después no es aceptada y que entre el 24 y el 25 el pueblo se moviliza y pide una nueva junta, pero sin Cisneros. ¿De qué servía una junta si seguía encabezada por la misma persona a la cual le queríamos deponer? ¿Se entiende? Entonces, es interesante la cronología de los días, pero me parece muy interesante lo que pasa, la presión popular, lo que pasa el 18 a la noche, en la madrugada entre el 18 y el 19, en la jabonería de Vieites, en el cual un grupo de revolucionarios no solamente tienen la confirmación de que se ha caído la Junta Central en España, sino también que está empezando un modelo diferente, es decir, tenemos la oportunidad histórica para decir,
depuesto el rey, podemos tener un gobierno un poco más autónomo. Y digo autónomo porque la idea de independencia, que más allá de que se logre 6 años después, es una idea, aunque nos duela, minoritaria. Obviamente que Castelli, Belgrano, Moreno y demás tienen una idea más radicalizada y más independentista y de pensar en una patria más grande. Pero la realidad es que el modelo que gana, el modelo que se impone, es un modelo que con solamente tener un gobierno autónomo alcanzaba. Recordemos que la primera junta sigue siendo fiel, le sigue jurando fidelidad a Fernando VII, que estaba cautivo. Entonces es ahí que me parece que hay que poner el hincapié en la historia política. Bien. ¿Cómo, 2 minutos, ¿cómo dirías? Ahí yo lo que veo es que hay un sector revolucionario, evidentemente, que apunta muy alto, ¿verdad? Quizás la máscara de Fernando sea un acuerdo político para cambiar la relación de fuerzas e iniciar el proceso, y después viene toda la acción de Mariano Moreno, que va a ser tremenda, incluso con el fusilamiento de Liniers. Pero ahí queda el núcleo revolucionario, no logra realizar sus ideas a lo largo de 210 años. Da la impresión de que Argentina quedó aprisionado entre una burguesía, clase media, que no se decidió por la realización de un país, y otro sector que, habiendo sido colonialista antes, luego fue neocolonialista, buscando siempre bajo qué ala, sea de España, sea de Inglaterra, sea de Estados Unidos, o sea hoy de China, se metía, porque le falta esa decisión a ese sector oligárquico económico de constituir un país verdaderamente libre e independiente, integrado a nuestra América Latina. ¿Cómo pensás que evolucionaron estos 3 proyectos? 2 minutos no te da el tiempo, pero no importa. No, obviamente que estoy de acuerdo con lo que decís, y obviamente que me gustaría citar el libro de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno. Lamentablemente esta revolución que nace incipientemente en 1810, queda inconclusa. Se van logrando cosas, como por ejemplo el 9 de julio de 1816, que logra una verdadera independencia, más allá de que también había otro proyecto independentista, como era no solamente el de Artigas, sino también el de la Liga de los Pueblos Libres. Pero, digo, adhiero a lo que decís sobre el neocolonialismo, en el cual me gustaría citar el himno. Si tenemos un himno que, más allá de que está recortado, es un himno hermoso. Si uno repasa las diferentes estrofas del himno, digamos, creo que responde en gran parte tu pregunta. Rompimos las cadenas, tenemos la noble igualdad, tenemos todo lo que el himno dice y que cantamos y nos inflamos el pecho cuando juega la selección, o es solamente una mera retórica que no va mucho más allá. ¿Realmente pensamos, sentimos lo que el himno dice, o lo cantamos de memoria como si fuese un rezo laico? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, obviamente que en el plano político adhiero a lo que vos decís, y también profundizaría, como por ejemplo la idea del país federal. Yo, que llamo desde Rosario, Santa Fe, sabemos claramente que no tenemos un país federal, que la mayoría de los subsidios están en Buenos Aires, en la capital federal. Entonces, no solamente tenemos que ha ganado, que ha triunfado el proyecto neocolonial con sus intereses, con esa burguesía que se instala en el poder, que después se repetirá con la cara de Bernardino Rivadavia, de Roca, del que sea más adelante, sino también que pensemos en qué país federal queremos, como no solamente los intereses económicos, sino también los intereses políticos, que están ligados unos a otros. Obviamente que la Revolución de Mayo da para hablar horas y horas, y hay millones de libros interesantísimos para leer al respecto. Obviamente que a mí, yo te nombré uno porque me fascina cómo está escrito el libro de Andrés Rivera. También está la película que se hizo hace un tiempo. Es inagotable el tema. Por eso quería rescatar en esta participación radial en tu programa, que estoy muy agradecido, la idea de pensar la revolución con la participación, con retomar lo público, de ir a la plaza, de participar. Esa es la idea. Mientras no tengamos una participación política real, participativa, la política va a seguir siendo de los mismos sectores. Y si se quiere, podemos poner lo que pasó en la Plaza de Mayo
en diciembre de 2017, cuando estaban votando con un Congreso todo vallado y la gente, particularmente yo también estaba, recibiendo gases y palos. Es decir, se le estaba robando a los jubilados y estábamos afuera, no sé cuántos éramos, pero éramos cientos, peleando por otra cosa. Hasta que no tengamos esta gimnasia de poder tener una participación, yo dudo que tengamos un Congreso que vote diferente y que un Congreso no esté representado por esas oligarquías, tanto regionales como porteñas, que representan los intereses de siempre. Muy bien, Cristian, yo también estuve ese diciembre de 2017 Seguro. y bueno, te agradezco mucho la participación en el día de hoy, la vamos a seguir, fuiste muy claro. No, el agradecido, y bueno, te voy a pedir un segundito para mandarle saludo a una persona muy especial para mí, que está cerca ahí de Aedo, donde están ustedes, para mi ahijado Tomás, que está en Hurlingham. Muy bien. Le había prometido que le mandaba saludos. Muy bien, un saludo entonces para Tomás, de Hurlingham. De Hurlingham, que está ahí cerquita de ustedes. Muy bien. Más cerca que yo. Bueno, Mario, te mando un abrazo enorme, un abrazo revolucionario, y para lo que sea estoy a disposición. Excelente. Cristian, un fuerte abrazo y te agradecemos. Dale, muchas gracias y saludos a la audiencia. Gracias. Bueno, vamos a un temita y seguimos luego con la doctora Mónica Colunga.